El contenido de este capítulo en ningún momento pretende suplir la consulta de un especialista. Bienvenidos a su canal Origen Psicológico. Bienvenidos al canal Origen Psicológico, mi nombre es Adrián. En esta ocasión nos toca, al paso de los videos que hemos transmitido, nos toca ahora la terapia breve. Para eso nos acompaña el licenciado psicólogo Israel. Israel Arredondo, así es, mucho gusto. ¿Nos Hola, puedes Adrián. regalar un poco de tu nombre completo, tu formación, a qué te dedicas? Hola, buen día, soy el licenciado Israel Arredondo, soy licenciado en psicología, tengo entrenamiento en terapia sistémica por el Mental Research Institute de Palo Alto, California, tengo la maestría en terapia familiar, una maestría en desarrollo organizacional, tengo un diplomado en desarrollo infantil por el Instituto Juan Pablo II, diplomado en terapia ericksoniana de niños y adolescentes por el Instituto Milton Erickson, diplomado en terapia ericksoniana por el Instituto Milton Erickson de adultos y un aval por parte de la UNAM como hipnoterapeuta. Oh, también me dejas muy preparado. Ahora, antes de entrar a cámara, estamos hablando, antes de entrar al tema, de este tabú que es la terapia, psicoterapia, y decíamos que la gente piensa o se tiene toda la idea de que una persona por ir a terapia, psicoterapia se enferma. En la terapia sistémica ve a la persona como resultado de las interacciones con su entorno. Entonces, no diagnostica a la persona en términos de enfermedad, sino lo ve como la persona que genera el síntoma de la dificultad que hay en todo el entorno. Entonces, una persona puede tener una dificultad como tartamudez o ansiedad, y más que diagnosticarle tiene esa ansiedad y ponerle esa etiqueta, lo que hace es entender qué función tiene la ansiedad en la familia, por ejemplo, o en el sistema donde él se está relacionando, para que de esa manera pueda mejorar esta comunicación e interacciones y los síntomas van a ceder. Le tocó el turno a terapia breve. ¿Qué es la terapia breve? Bueno, antes déjame agregar un poquito sobre lo que mencionabas, porque no es que no disfrutar la vida implica que tengamos que ir al psicólogo, porque no siempre se disfruta todo en la vida. Hay cosas que no son tan disfrutables, ¿no? La muerte de un familiar o de una mascota, perder el trabajo, etc. Y no significa que ante cada dificultad tengamos que ir al psicólogo. Se puede ir de manera preventiva, es decir, sé que voy a enfrentar un estresante y puedo ir para minorar los efectos de eso que voy a enfrentar, pero también puedo ir cuando esa sensación de no disfrute se prolonga en el tiempo. Las personas vamos a intentar normalmente resolver nuestras dificultades y está bien, y más bien el acompañamiento psicológico lo podríamos buscar cuando en esos intentos no he resuelto y mi sensación de disfrute no ha mejorado, ¿no? Mi sensación de bienestar, que te lo cambiaría a disfrute por bienestar, no ha mejorado. Entonces, la terapia psicológica se convierte en una herramienta, como al que le duele la cabeza, se puede tomarse una aspirina, pero también puede ir al médico a que le diagnostiquen qué pasa en la cabeza. Entonces, la terapia psicológica es un acompañamiento que le permite a la persona estar en compañía de un profesional que tiene comprensión sobre los procesos psicológicos, los procesos emocionales e interaccionales o relacionales para buscar esas soluciones que le permitan sentirse mejor y sentir bienestar. Entonces, regresando a lo que preguntabas, ¿qué es una terapia breve? Bueno, la terapia breve es un nombre que se le da a un conjunto de modelos terapéuticos y que básicamente busca que la persona sienta bienestar o logre sus objetivos en un tiempo determinado. Puede ser un número de sesiones determinadas que no es que sean forzosas, es decir, te tienes que sentir bien en X número de sesiones. Puede ser que busque el abordar objetivos específicos del proceso, es decir, qué quieres lograr, cómo te vas a sentir mejor. Y entonces lo que nos permite la terapia breve es ahorrarnos sufrimiento. Es decir, ese malestar que tienes no es necesario que lo prolongues en el tiempo, sino vamos a buscar que puedas solventarlo lo antes posible, ¿no? Entonces, sí vas a resolver, sí vas a sentirte mejor, pero esencialmente es
ahorrarte de sufrimiento, ahorrarte malestar. Si pudieras platicarnos un poquito de cómo es ese proceso de ir desmenuzando la situación, porque no es cosa fácil, supongo. Dependerá del enfoque psicológico. En los enfoques que yo manejo, esencialmente la persona acude a consulta y le voy a preguntar por qué acudió, ¿no? ¿Cuál es el motivo de consulta? La persona entonces me va a externar las dificultades tal vez históricas que lo llevan a buscar un proceso terapéutico, y también voy a buscar acotar más que en la historia, es en este momento que te hizo decidir ir a consulta. ¿Por qué? Pues porque nos permite dos cosas. Básicamente entender la persona desde dónde cree que viene su problema. Normalmente acusamos al pasado como origen de nuestro sufrimiento, pero sin embargo el pasado no nos está visitando más que como un recuerdo en el ahora. Y entonces buscamos entender cómo esa imagen, percepción o esos conceptos del pasado los vamos jalando y cómo los estamos actuando en el presente. Y entonces, una vez que se externa este motivo de consulta, vamos a entender en el presente cómo se está expresando esa dificultad, qué está pasando en el presente para que me genere molestia, y entender cómo funciona, ¿sí? Y a partir de eso, entonces ponemos objetivos. Es decir, tener claro, porque uno de los conceptos de esta terapia breve o de la terapia sistémica es que yo no soy el experto en la persona. Yo no te puedo decir cómo va a ser para ti sentirte bien. Entonces tengo que entrar en tus conceptos. Para ti, ¿qué es sentirte bien? Para ti, ¿qué es resolver eso que te trae a consulta? Y entonces, en base a eso, establecemos el objetivo de consulta. Y ahora lo que vamos a hacer es una planeación a partir de entender justamente cómo funciona el problema, qué haces para que el problema se perpetúe o se quede, qué has hecho que sí te ha funcionado. Y vamos a diseñar un proceso terapéutico, un proceso de tratamiento, para que sesión con sesión vayamos resolviendo aspectos de esa dificultad, y entonces en el plazo pactado estemos teniendo los resultados que queremos. Si en ese pacto, porque nuevamente, dado que yo no soy el experto, yo no te puedo decir cuándo tú estás bien, puedo darte a entender, puedo decirte cosas que yo estoy observando, pero si tú me dices no me sigo sintiendo bien, no te voy a obligar a sentirte bien. Entonces se recontrata un nuevo espacio de tiempo, pero la intención de tener estos espacios de tiempo es que la persona esté activamente trabajando en su proceso, porque terapéuticamente al terapeuta le corresponde un 20% del proceso, ¿no? Piensa, reflexiona sobre el consultante, por supuesto pone su conocimiento, busca nuevo conocimiento para ponerlo al servicio del consultante, diseña estrategias, pero es el consultante el que en su vida tiene que poner en práctica lo que podamos ver en terapia y lo que él requiere generar, el movimiento que requiere generar para resolver la dificultad. Entonces, el modelo lo que hace es que el consultante se vuelve alguien activo dentro de su proceso, alguien que va decidiendo dentro de su proceso porque es su proceso, lo hace dueño de su proceso, para de esa manera que la persona alcance el bienestar que la persona quiere dentro de sus conceptos y dentro de sus ideales. Dentro de lo que mencionas, la terapia breve buscaría no clasificar al consultante. Tu caso es difícil o tu caso es fácil porque implica ponerle una etiqueta de juicio personal, sino más bien entender los conceptos de la persona, hablar el lenguaje del consultante, entender desde ese hablar su lenguaje, el poder entenderlo comunicacionalmente, y sería una de las características, el establecer objetivos, el entender a la persona como parte de un sistema, es decir, la persona no es el problema, no es un diagnóstico, no es una enfermedad, sino la persona, sus dificultades las percibe como el resultado de interacciones o procesos de comunicación que generan esas dificultades. Entonces, esas características tienen. Suele ser procesos terapéuticos donde la relación consultante-psicólogo es de pares, es decir, no busca que el terapeuta no se venda como el experto que tiene todas las soluciones, sino busca una relación más de pares, de igualdad, para entonces también hacer que el consultante se adueñe de su proceso y se vuelva
un factor activo dentro de su búsqueda de bienestar. Te decía, busca ahorrar sufrimiento porque busca hacer los procesos los más breves posibles, es decir, encontrar las soluciones, encontrar dinámicas sanas en el menor tiempo posible para que la persona no tenga que estar prolongando su malestar. Cuando dices el menor tiempo posible, ¿te refieres a que tardan ciertas sesiones o a qué te refieres? Mira, dentro de la terapia breve y la terapia sistémica hay modelos, incluso hay uno que se llama de sesión única y busca condensar todo el proceso terapéutico en una sola sesión, bajo la premisa de que, mira, a nivel internacional hay estadística que dice que los procesos en la actualidad duran, es decir, de que inicias a que das de alta a la persona en estos conceptos clínicos de dar de alta, pero que la persona dice mis objetivos están cumplidos o que la persona abandona el proceso, nos da más o menos 8 sesiones, ¿sí? Estadísticamente es lo que dura o que la persona asiste a consulta, 8 ocasiones. Pero la premisa, por ejemplo, de este modelo de terapia única es que dado que no sabes si va a volver la próxima sesión, porque puede pasar cualquier cosa por lo que sea, entonces el momento de intervención que tienes es en el que está tu consultante enfrente y busca encontrar soluciones en esas únicas sesiones, ¿no? Entonces, tenemos este modelo de sesión única, es una sola sesión, y modelos más extensos. Cada corriente terapéutica y cada modelo filosófico tendrá su forma de abordar y de tratar estas situaciones, pero a lo que se refiere es que puedes encontrar soluciones desde la sesión número 1. Puedes aminorar dificultades de la sesión número 1. Qué curioso eso que dices, pero ¿nos puedes explicar un poco más? Porque la mayoría es, como ya lo hemos conocido, es que necesita cierto proceso para poder ir avanzando. Entonces, este proceso de única sesión, ¿cómo sería la manera de trabajarlo? O sea, simplemente una persona llega y dice, tengo inseguridad, y en esa sesión rescata lo más que puedas de esa inseguridad, ¿o mira, cómo sería? Piensa tú en una persona que tienes que hacer intervención en crisis y por ejemplo, en los sistemas de salud. Este proceso de sesión única nace de las necesidades de los sistemas de salud público de distintos países, donde tienes que hacer un abordaje express en situaciones de guerra o en situaciones de violencia como las que tenemos en México, y entonces a veces no hay tiempo de hacer un proceso terapéutico. No hay tiempo de decir, claro, ven tantas sesiones o te veo 2, 3 años. La persona requiere atención en el momento y requiere soluciones en el momento, sea el contexto que sea, ¿no? No es necesario que sean estos contextos más difíciles o catastróficos, sino una persona que tiene una situación. Entonces, lo que busca este modelo de sesión única es, ya que está la persona enfrente, el consultante, nuevamente establecer cuál es el motivo, es decir, cuál es la dificultad que te lleva a buscar la sesión, cuáles serán tus objetivos, y una pregunta que hace básica es qué tendría que pasar durante esa sesión para que tú sientas que avanzaste. No se busca resolver todo el problema, se busca darle a la persona herramientas para que tenga esa sensación de avance, de progreso, que le permita regresar a una siguiente sesión o que le permita resolver o seguir adelante por sí mismo. Y entonces, a partir de herramientas terapéuticas, se busca que la persona salga con esta sensación de fortalecimiento en esta única sesión. No es comparable o no se trata de comparar con otros modelos terapéuticos, porque cada modelo tiene una filosofía diferente, estudios diferentes, técnicas diferentes y alcances diferentes, ¿no? En ningún momento es decir que una es mejor que otra, sino que son herramientas que uno tiene a la mano para utilizar. Y la sistémica tiene estas situaciones que favorecen en muchos casos. Creo que en los videos que he grabado, jamás pensé toparme con que una sesión única te puede ayudar mucho. Y creo que es muy necesario porque, no sé, si seamos también honestos, muchas veces o muchas personas pues tampoco tienen lo acabas de decir, el sistema gubernamental aquí en México lamentablemente no tiene una ayuda social en psicología tan buena como deberíamos tenerla, pero el saber que
si se acercan, esto, claro, quiero dejar pues muy claro, no todos los psicólogos lo manejan o ya es algo que tú tienes No, no, no. porque... Eso no se suele enseñar en todas las universidades. Ok, A ver, en mi experiencia, las universidades tocan estos temas, pero como temas paralelos en cursos, congresos o talleres específicos. No suele ser parte de la currícula. Y aparte, bueno, yo di clases en una universidad y entiendo que aunque pareciera que ir a la universidad 4 años es mucho tiempo, en realidad cada materia tiene el tiempo muy acotado, ¿no? Y entonces se suele tocar generalidades o cosas un poco más eh, históricamente populares, como parte de la formación general. Y algunas universidades, te repito, tocan el modelo, pero en la mayoría de las ocasiones es una cuestión de especialización, conocimiento que tú vas buscando y cursos que tú vas tomando por aparte. pero está genial saber por si alguien le urge, como dicen, a lo mejor sacar algo y pues por el momento no tiene el tiempo, como decías, para poder ir a 6 sesiones, 8, las sesiones que a lo mejor sería un proceso breve, pues puede aquí acudir y decir, ahorita necesito sacarlo, necesito mejorar, pues ya sabemos que el licenciado Redondo nos puede ayudar a eso. Ahora, dijiste hace rato algo muy importante, estresante. Si tú pudieras decir, cuáles son los focos rojos en una situación porque ya el estrés es demasiado o cómo nos hace sentir para poder acudir a cualquier terapia, como ya lo mencionas, porque todas son buenas, ¿cuáles para ti serían esos focos rojos? Mira, es bien complicado porque hablando en términos clínicos, por ejemplo, las personas con depresión, la mayoría de las veces no se dan cuenta que tienen o que están en este proceso de depresión. Depresión entendiéndolo como esa sensación de decaimiento, de poco disfrute de la vida, baja energía, falta de apetito, etcétera, ¿no? Porque luego las personas nos metemos en este modo supervivencia donde hay que estar luchando para salir adelante, que no nos permitimos sentir las emociones. Vamos batallando con ellas, sacándolas adelante, y es hasta que salimos, hasta que ya estamos en un momento más agradable en nuestra vida, que podemos voltear atrás y entender que estábamos en un mal rato. Entonces, ¿cuáles serían para mí esos focos rojos? Primero, el foco rojo que no hay que dejar pasar es tener ideaciones de lastimarnos o intentos de lastimarnos. Si estoy pensando que mi vida no es importante, que los demás serían mejor sin mí, que tener un pensamiento que me lleve a eso o haberlo intentado, ese es un foco rojo, ¿no? Ahí acude a terapia, acude con un psicólogo, con un psiquiatra, con algún profesional de la salud mental. Otro foco rojo es cuando puedo notar una diferenciación en mi disfrute en relación a tiempos pasados, ¿no? Antes tenía más energía, antes disfrutaba más esto, antes me gustaba esto, pero ya no. Ahí también hay un foco rojo. El aislamiento es un foco rojo. Aunque las personas pensamos a veces que preferimos y que disfrutamos mucho nuestra soledad, pero una soledad que ya me interfiere en mis relaciones, es decir, que dejo de acudir a eventos importantes, que dejo de charlar, que dejo de bañarme, ese es otro foco rojo. Hablabas ahorita del DSM y uno de los conceptos que tiene el DSM es que el malestar sea clínicamente significativo. Y lo que quiere decir eso es que ese malestar interfiera en varias áreas de mi vida: mi trabajo, mis relaciones interpersonales, mi autocuidado, mis hobbies, etcétera, ¿no? Entonces, si estoy teniendo dificultades en la forma en que me relaciono con los demás, si estoy teniendo muchos problemas con mi trabajo, si ya no disfruto lo que antes disfrutaba, si ya no me gusta lo que antes me gustaba, si ya no tengo energía, si me la paso mucho tiempo dormido o ya no duermo como antes, bueno, son focos rojos que implican que tengo que hacer algo y permitirme pensar que hay solución y que puedo resolverlo. Y que a veces hay cosas que nos rebasan, no porque no tengamos la capacidad de resolverlo, sino porque justamente nos encerramos y nos enfocamos en el problema y eso me dificulta ver soluciones.
Y entonces el terapeuta es una gran herramienta para poder encontrar esas soluciones que por el momento no puedo ver. Ahora, la terapia breve, ¿es para todas las situaciones o hay A veces que ver, no? todas las situaciones es un universo bien grande. ¿Es para todas las personas? Sí. Para todas. Porque no te va a generar daño. ¿Sí? Un profesional no es que, a ver, no es como un medicamento que si no te tomas el medicamento adecuado te va a lastimar. Si la persona quiere trabajar algo específicamente sobre su pasado, probablemente hay algún modelo de terapia breve que lo haga así. La terapia breve puede abordar prácticamente cualquier dificultad. Y es un modelo que es muy adaptativo a las circunstancias de vida actuales, donde donde los tiempos son más acortados, donde buscamos soluciones un poco más rápidas, donde un error te puede costar el trabajo, te puede costar una separación, etcétera. Entonces el modelo de terapia breve es muy funcional y muy adaptativo a los estándares actuales. Por supuesto, también al buscar ahorrarte malestar, lo que te mencionaba, al buscar tener metas de sesiones, pues también entonces es un proceso terapéutico que va a ser menos costoso que otros modelos que son más extensos, sin decir que son mejores, simplemente son Más diferentes, ¿sí? Son diferentes y tienen otros enfoques, ¿sí? Habrá personas que no les acomoda y está bien. Y siempre bueno, lo han dicho todos los invitados que he tenido, lo han dicho que siempre deben de sentirse bien con la persona Sí, claro, con el psicólogo es van. esencial que sientas confianza, que te sientas cómodo con las aportaciones que el terapeuta te está dando. Así es. Ahora, que hablabas de algo muy importante, decías que tanto por ciento es el psicólogo y tanto por ciento es la persona en este proceso, como en cualquier proceso psicoterapéutico. ¿Qué herramientas nos brinda para ti una terapia breve o cualquier tipo de terapia? ¿Cuáles las herramientas se nos dan cuando estamos en ese proceso? Bueno, parte de las herramientas que te da es ampliar tu observador. ¿A qué me refiero? Las personas no podemos dejar de ser nosotros y vivimos nuestras situaciones a partir de nuestros conceptos. Nos ponemos un lente y entonces vivimos eso. Es decir, si tú piensas como mexicano, si eres de León, piensas como leonés y no te das cuenta que es así hasta que estás en un entorno diferente a donde estás. Y entonces, por ejemplo, tú piensas como leonés y tienes ciertos conceptos sobre familia, sobre religión, sobre trabajo, que si te vas al sur de México es diferente y si te vas al norte es diferente. Y entonces ahí te das cuenta que tu observador infiere en cómo ves y vives tu vida. Entonces, una de las cosas que te da la terapia es ampliar tu observador, permitirte ver cosas que en ese momento te nacen tu punto ciego porque tus conceptos no te lo permitían ver. Por ejemplo, algo que tú pensabas que era malo, tal vez te das cuenta que no es tan malo, o algo que ni siquiera sentías malo, como la violencia en casa. De repente puedes decir, oye, pues no está tan bien que me griten o que me peguen o que me avienten cosas, no es normal, ¿no? Etcétera. Entonces, una de las herramientas que te da es ampliar tu observador. En el caso de las terapias sistémicas te ayuda a mejorar la cuestión comunicacional porque te permite entender cómo la comunicación afecta Al sistema. al sistema. Justamente antes de que iniciamos a grabar teníamos esta charla sobre las frases y palabras y te decía el impacto que tenían ciertas palabras y cómo una palabra podía posicionarte o sea, la forma en que hablamos nos posiciona. Si nos percibimos como víctimas, si nos percibimos, es diferente decir me grita a grita, ¿no? Y esa diferencia del lenguaje me posiciona como víctima del otro. Es que el otro me grita y entonces pobrecito yo porque me está gritando. Y cuando lo diferenciamos y entendemos que el otro grita, entonces es un hecho, es un acto que él hace, que la otra persona hace y que yo me puedo desmarcar emocionalmente de ese suceso y por tanto puedo ampliar
las posibilidades que tengo de acción contra eso. Y esas son las herramientas, y sí, es muy importante porque ahorita hablabas de las diferentes ciudades que vivimos, por decir, los de Monterrey tienden a hablar muy golpeado, y a veces aquí en León dicen, es que son muy sentiditos, ¿no? Y a lo mejor, no sé, a lo mejor él habla muy golpeado y la persona se ofende, pero pues de eso habla la terapia, ¿no? De que ayudes a separar, o sea, de que una cosa es que hable algo fuerte tan sencillo y otra cosa es que me grita fuerte a mí. Vas a un mercado, un tianguis, a un comercio y no te interesa un producto o te parece costoso, lo que sea, y dices, ahorita regreso. Porque culturalmente nos cuesta trabajo decir no y aceptar el no franco. Y sin embargo, otra persona de otro país te va a decir, no lo quiero. Te va a decir, no puedo comprarlo, está muy caro, no me interesa, no me gustó, de forma directa. Y uno puede percibirlo rudo o incluso grosero, pero es una cuestión meramente cultural. Cuando te das cuenta de eso, entonces puedes aceptar que el otro te diga no de forma franca y directa y no te ofendes, porque lo entiendes culturalmente. Pero luego eso es a lo mejor en macrocultura, hablando de países diferentes o zonas geográficas diferentes, pero eso trasládalo a tu mismo entorno, tu ciudad, tu familia. No es lo mismo ser el hijo mayor que el hijo del medio que el hijo menor. No es lo mismo ser un hijo único a ser un hijo en una familia de 10 personas. No es lo mismo los conceptos de pareja entre una pareja y otra pareja. Y entonces de repente tú estás hablando con alguien porque mi pareja debería de hacer esto y no lo está haciendo, y la otra persona piensa, pues es que una pareja no se trata de eso, y ni siquiera se sientan a decir, a ver, ¿para ti qué es ser pareja? Porque no lo tenemos en la mente aclarar esos conceptos. Y entonces este tipo de terapias te permiten, al ampliar tu observador, darte cuenta de esas dificultades. Y entonces puedes sentarte y decir, a ver, ¿a qué te refieres con esto? No, pues esto. Mira, entonces no había problema, solamente no nos estamos entendiendo. Entre una gama muy amplia de herramientas, cada modelo, cada cosa te va a permitir, tiene ciertas herramientas que pueden aplicarse. Y bueno, eso es parte de lo bonito de ir a terapia, que amplías tu arsenal de herramientas porque el terapeuta te ayuda, te proporciona algunas herramientas y te permite fortalecer o adaptar algunas otras que tú estabas utilizando y que no te estaban funcionando en el momento. Ahora, mi duda es, entonces, entre más acudas a una terapia, más herramientas se te van agregando para enfrentar estas situaciones que tenemos, o estoy... Sí, no, y como buen terapeuta tengo que responder depende. Sí, claro. No porque no vas a tener un valor moral mayor porque vas a muchas terapias. Okay. ¿Sí? Okay. Si una persona va a muchas terapias y no termina de resolver, es que algo no está funcionando en su búsqueda de salud. No solamente terapias, sino las personas que van al tarot, que van a constelar o que van a las energías. Es decir, si estás teniendo una búsqueda constante, lo que tendrás que preguntarte es qué no estás resolviendo, que sigo buscando. Porque parte de los conceptos, por ejemplo, la terapia sistémica es algo que se llama que las personas hacemos más de lo mismo. Es decir, intentamos resolver de una manera que no nos es completamente funcional o no funciona, y lo que pensamos es necesito más. ¿Sí? No me funcionó una sesión de imanes. Pues tengo que ir a 2, tengo que ir a 3, tengo que ir a 4. No me funcionó ir una sola vez al tarot, entonces tengo que ir diario. Igual con la terapia, ¿sí? Entonces, más que eso es tener muy claro qué se quiere trabajar. La persona puede ir a terapia las veces que quiera y cuantas veces quiera puede ir a resolver, pero debe entender que no se puede convertir en una dependencia a los procesos terapéuticos, sino que debe, creo yo, que la persona tendría que entender qué es lo que quiere resolver para que pueda fortalecer sus herramientas y enfrentar otras situaciones de vida a partir de esas herramientas fortalecidas. Habrá otro momento en la vida en que se requiera volver, o a veces simplemente uno quiere charlar o quiere tener este espacio para aclarar una duda, para espejear un poquito en la charla, pero no es necesario que vayas
todo el tiempo. Y si estás yendo constantemente y te funciona muy bien, síguelo haciendo, pero si estás yendo constantemente y no te funciona, ahí te tienes que sentar a reflexionar qué diferencia tengo que hacer, porque no me está funcionando. O a lo mejor, como dices, probar Probar modelo. otro modelo, probar otra técnica, darse el tiempo de enfrentarlo. No lo sé. O se vale preguntarle directamente al especialista por qué no hay avance. Cualquier persona que acuda a terapia tiene que sentirse en la confianza de decirle al terapeuta, no estoy sintiendo avance, siento que nos estamos ciclando, que le estamos dando vuelta, porque eso le permite también al terapeuta ajustar o le permite decir, mira, mis herramientas contigo hasta aquí llegaron y te recomiendo que busques a otra persona, que es completamente válido porque el terapeuta en ningún momento puede pensarse capaz de resolver absolutamente todo. Somos humanos y tenemos limitaciones humanas como cualquier médico, cualquier profesional de cualquier otra área. Y a veces no se trata de saber más, sino que la relación también terapéutica con el consultante se agota y entonces es bueno en ese momento detenerla y que el consultante busque otras opciones. Y ahora, hablando de esos procesos cortados o procesos por el momento parados, ¿qué pasa cuando una persona está en su proceso y deja de ir? ¿Sí afecta o es un mito solamente? A ver, dentro de estos modelos terapéuticos, afecta que la persona puede dejar de avanzar, pero no es que esté contraindicado que le va a pasar algo malo porque deje de acudir a terapia. Habrá otros modelos que sí deja cosas abiertas y que no las cierra, ¿no? A ver, ¿qué puede pasar que lastime? Que estén hablando de una situación muy difícil y que no lleguen a conclusiones, que recuerden o provoquen recordar situaciones dolorosas y que no se le dé una orientación terapéutica, que ahí lastima, ¿sí? Ahí sí va a lastimar dejar el proceso, porque entonces yo me puedo quedar con conceptos erróneos de lo que viví, o de lo que recuerdo, o de lo que estábamos viendo en terapia. Entonces, lejos de que se quede una herida abierta, es, como dices, el concepto erróneo, ¿verdad? A ver, es que me han tocado procesos donde una persona dice, creo que sufrió, o creo que no sé, pero no me acuerdo. Y entonces empiezas a revisar, la persona cree recordar o cree tener algo claro con respecto a la abuso, entonces si en ese momento se interrumpe puede quedar con un concepto erróneo o un recuerdo falso o quedar con la herida de sentirse en esa circunstancia. Y entonces, claro, no sé, te decía en ese momento, incluso en estas sesiones de terapia única, no es que se resuelva todo en un solo momento. Hay cosas que requieren, o sea, también las emociones y la mente requiere tiempo para sanar. Ahí a lo mejor sí le diré a la persona, busca continuar tu proceso. Ahora, en la mayoría de los casos, en la cuestión sistémica o terapia breve, siempre va a ser recomendable que terminen los procesos. Pero no es como que vas a estar peor si no los terminas, exceptuando casos como los que te acabo de mencionar. Ahora, ¿la terapia psicológica es para todos? Sí. No hay una persona que digas, no, yo estoy bien si no voy, No, pues puede estar bien si no acude. O sea, no es que estés obligado a ir, no es que todas las personas estén obligadas a ir a terapia. La terapia es una herramienta, ¿no? Es usar un bastón si no puedes caminar bien, usar muletas, es un medicamento si está indicado por el médico. Es una herramienta y entonces está a disposición de que la gente la utilice cuando lo considere necesario o cuando se le sea recomendado por otro profesional de la salud. Y cualquier persona puede hacer uso de ella. No es que todos tengan que, en lo absoluto, pero es una herramienta. Porque, por ejemplo, podemos ir a esas frases que se suelen decir antes la gente no iba a terapia, ¿no? Sí. Pues sí, está bien, antes no iban a terapia y podían ser felices, pues claro, puede ser feliz en terapia, sí,
La terapia es una herramienta para que, te decía hace un momento, te ahorre sufrimiento. Esas respuestas que una persona pudo encontrar por sí mismo en años, a lo mejor en terapia la encuentras en semanas o algunos meses. Esa tristeza, depresión de la cual te costó salir mucho tiempo, bueno, en terapia puedes hacerlo antes. No es que no tenemos el monopolio de la salud mental, por supuesto, no, pero la terapia es una gran herramienta de la salud mental. Es que dices algo muy, muy importante y es como ahorita como las tecnologías, ¿no? Como los contadores utilizaban su pluma, sus tablas y ahorita pues Y ya la terapia es como ese Excel que agarras y claro, puedes lo seguir hallas más rápido. usando los libros estos de contabilidad, pues sí se pueden. Ujú. Claro, lo que te tardas 3, 4, 5 días en hacerlos allí, una computadora te lo hace en minutos, pues sí es cierto. Y es lo mismo con nuestra salud mental. Podemos ir al psicólogo en vez de estar pense qué es, el psicólogo nos ayuda más rápido. Ahora, una persona que va a terapia, bueno, no sé si esta sería, lo digo con mucho respeto esta pregunta y no por ser comparativo, solamente para que nos quede claro, si nos pudieras dar un ejemplo de una persona que acude a cualquier terapia de la que no, ¿cuál sería la diferencia? ¿A qué te refieres? A ver, explícame. Por decir, yo nunca he ido a terapia y pues así sigo y otra persona va a terapia, ¿la calidad de vida es diferente? Sí, bueno, a ver, una terapia bien llevada eh, hace que una persona que antes se enojaba por todo y reaccionaba iracundo, ahora se dé cuenta que pues, no pasa nada, ¿no? Vas en tu auto, alguien te dice una grosería y entonces te bajas, te peleas. Es como el meme, eso es sin terapia, y con terapia es alguien te dice una grosería y le dices, pásale, Sale. mi vida sigue siendo tan feliz y tan bonita, a pesar de que el otro me pueda intentar agredir, y entonces soy capaz de no engancharme, poner límites, etcétera. Sí hay una gran diferencia en base a eso. No, a ver, no es que una persona no pueda ser feliz sin terapia, pero es lo que te mencionaba, si te estás ciclando y estás repitiendo los mismos problemas y cuentas las mismas historias de las que no puedes salir, es un gran momento para ir a terapia, y seguramente vas a encontrar que después de un proceso terapéutico con una persona profesional, vas a tener una visión diferente que va a hacer que reacciones, que te sientas mejor, que reacciones diferente, que te sientas mejor y que sientas bienestar ante las cosas, porque muchas veces no es lo que sucede, sino lo que yo interpreto y lo que creo que sucede, lo que me genera sufrimiento. ¿Crees que nos pudieras dar un caso de conocido, no tiene que ser, en cuestión a esta diferencia en cómo entró, cómo fue trabajando, cómo salió, de situaciones que conozcas, no tanto de Mira, tus pacientes? recuerdo una persona que me decía que su pareja no la quería porque siempre que iban a algún lugar, ella normalmente iba tarde, iba a presión de tiempo, iba a algún evento y entonces se bajaba del coche y se iba corriendo. Y él se enojaba mucho y decía, es que ni me agradece, y entonces reaccionaba enojado con ella y estaba como tratando de demostrarle su malestar, y él le decía, ¿y ahora por qué estás enojado? Y pasan cosas así. Y entonces se dio cuenta que no necesariamente pasaba eso, y que él también podía inferir en lo que sucedía. Y entonces en una ocasión ella pasa lo mismo, se va a bajar del coche apresurada, y él voltea, le da la mano y te dice que tengas muy bonito día, y entonces ella voltea, lo abraza, le dice muchas gracias y se va. Es decir, ella se iba porque tenía prisa, y eso le molestaba a él mucho, pero él sentía entonces que seguramente me está ignorando, seguramente hay otro, seguramente, ajá. Y entonces de repente descubre que puede intervenir en eso y deja de pasar. Y como esas cosas sucede mucho en cuestión de lo que percibimos que antes, muchos casos de personas que antes creían que algo pasaba en su contra, y entonces se dan cuenta que no, y que pueden como ellos también decidir dentro de lo que Aporte. sucede. A ver, casos como algo muy típico que sucede es que después de una separación viene la persona a terapia, y entonces está la añoranza de por qué me dejó, por qué no me eligió, por qué pasó esto, por qué aquello, y la búsqueda a lo mejor por regresar, porque se extraña, y
y sin embargo después de un proceso terapéutico que se logran valorizar y que logran como redireccionar sus conceptos, es decir, antes yo me definía como pareja de alguien o veía mi futuro con alguien y ahora en un proceso terapéutico veo un futuro para sí mismo y entonces la persona siente mucho bienestar, incluso la otra persona puede intentar regresar y decir, pues, ya no. Sí, son muchos los casos, sabes que en toda mi experiencia he tenido como la gran experiencia de ver cómo las personas cambian y logran muchas cosas. Muchos piensan que llego y tú me vas a decir, como lo decías del inicio, que no es así. Es que el psicólogo me va a decir qué debo de hacer. Y no es así, ¿verdad? Es un proceso que, como tú dices. Mira, habrá corrientes donde el psicólogo sí te dice qué debes de hacer. ¿Sí? Está bien, que son modelos terapéuticos más directivos. Y hay otros modelos terapéuticos donde como estrategia no dices que tienes que hacer, justamente bajo esta premisa de que el psicólogo no puede decidir qué está bien para ti o no puede saber lo que es mejor para ti, pero la persona sí puede fortalecerse en el proceso terapéutico para que decida qué es lo mejor para sí. Hay otras terapias donde por supuesto puedes decirle no hagas esto y si tiene función terapéutica, es decir, si está sustentado en base a una hipótesis teórica, pues está bien. Es que lo acabas de decir es muy, muy importante, es si tiene fundamento psicológico o terapéutico, vale. Te doy un ejemplo de una acción más directiva. Hay un libro que se llama Uncommon Therapy, que en español me parece que es terapia no convencional de Jay Haley, y él habla de ahí un caso. Y entonces, en una ocasión, en una charla para padres, una mamá me platicaba cómo su hija se orinaba todos los días y que no podía dejar de orinarse. Y la mamá le había puesto a lavar sus sábanas, le había quitado sus domingos para comprar detergente, le había castigado de varias cosas. Y entonces estábamos en la conversación de este taller para padres y ella me expuso su caso enfrente de la clase, un poco retando a los conceptos que les estaba dando y acordamos una intervención que la saqué de este libro que te comentaba. Y la intervención era que entonces cada vez que se volviera a orinar, iba a llegar primero a casa, iba a decirle que después del taller se había dado cuenta que se había equivocado y que a partir de ese momento cada vez que se orinara le iba a dar 10 pesos. Porque se había dado cuenta que la estaba regando, ¿no? Y entonces la mamá me volteó y me dice, ¿cómo le voy a dar 10 pesos porque se orine? Y digo, bueno, me estás pidiendo una acción, inténtale y luego ya me dices qué tal fue. Fue justamente antes de Semana Santa esa intervención y entonces lo acordamos, afinamos algunos detalles cómo lo tenía que hacer. Regresando de la Semana Santa retomamos el taller y entonces iniciamos la sesión y le pido a ella que nos diga su experiencia y me dice, no. Llego a casa y le dije, ¿sabes qué? Después del taller de que vi hoy me di cuenta que me he equivocado, te he tratado mal y entonces ahora cada vez que te orines te voy a dar 10 pesos. La niña voltea y le dice, ¿cómo me vas a dar 10 pesos cada vez que me orines? Sí, y si no me hago pipí, no me das 10 pesos, no. Solamente si en la cama la mojas, te voy a dar 10 pesos. Y entonces la niña se va a dormir, la encuentra al día siguiente llorando en la mañana y le pregunta qué pasó y le dice, mamá, lo intenté, pero no me pude orinar. ¿Me vas a dar mis 10 pesos? No, solamente si te orinas te voy a dar los 10 pesos. Y la niña dejó de orinarse. En ese caso es una intervención sí más directiva, en base a un concepto teórico de la terapia sistémica que se llama contraparadoja o la paradoja, y es muy funcional, ¿no? Y entonces buscas en ocasiones que la persona deduzca o que genere su propia intervención y en otras haces intervenciones directas, ¿no? Y lo que buscaba, por ejemplo, en este caso es lo que te mencionaba, no se ve a la niña como un problema, la niña se orina porque está traumada, porque es el problema, sino algo pasa entre la interacción entre mamá y la hija que da como resultado que la hija se orine. Claro, si ya está asustada y preocupada porque ya me pegaron, ya me regañaron, ya me castigaron, seguramente la niña se duerme tensa y a la hora de dormir relaja su interés y se orina. Y sin embargo,
ahora que estoy pensando en que me tengo que ir porque quiero mis 10 pesos. Me relajo para hacer. Entonces, no rompo el patroncito que se estaba dibujando ahí y generó resultados, ¿no? Una intervención de un taller que fueron unos minutos y provoca la resolución de un problema. Entonces, así funcionan estos tipos de terapias. Sí, y es importante que nos des el ejemplo para que, pues, si vas a dar un día un consejo, que no sea de un terapeuta. Y no estoy diciendo que porque sea de un terapeuta el consejo es muy valioso, no. Simplemente a veces tratar de preservarnos y a lo mejor escuchar es a lo mejor es lo más conveniente en caso de que yo no sea un especialista o experto en terapia, porque pasa mucho que a veces la gente por querer ahorrarse a lo mejor la ida a un experto donde sea, pues sí recibe consejos que pues en realidad lo llevan más a arrastrar un poco Sí, su bueno, sufrimiento, como tú dices. y hay que cuidado porque no quiero dar a entender que la terapia funciona como magia, que a veces parece. Exactamente. Pero más que magia es justamente porque tiene un respaldo teórico y filosófico que sustenta la intervención que se hace. Sí, a diferencia de ir con una persona que no es profesional en la salud, el profesional de la salud mental tiene que entender el alcance de su intervención y estar preparado para como revisar el impacto que puede tener dicha intervención en caso de que no funcione como lo estamos esperando. Pero para hacer la intervención, el profesional de la salud ya tuvo que ver varias cosas, entenderlas, para poder dar ese asesoría o consejo terapéutico o intervención terapéutica y que funcione más o menos como lo estamos esperando. Y ahora ya casi por cerrar, es muy importante lo que nos has dicho en esto de la terapia breve. Es una terapia que te ayuda a que tu sufrimiento no sea tanto. En tu experiencia, yo sé que hay situaciones varias, yo sé que cada situación es distinta. Si hay algo que nosotros tuviéramos, porque a lo mejor por el momento no puedo acudir a un terapeuta, no tengo el dinero para un terapeuta, en tu experiencia, y me atrevo a decir, con algo sencillo, ¿qué es lo que estaría en nuestras manos para poder ayudarnos? Bueno, mira, hay instituciones que te van a dar acceso a la salud mental de forma de bajo costo o gratuita, ¿no? Soy parte del Colegio de Psicólogos de León. Si alguien tiene dificultades, acérquese, comuníquese con el Colegio de Psicólogos de León y van a poder obtener ayuda. Y los centros Cáritas, los DIF, los centros de salud, entre otros, tienen psicólogos. Entonces las personas pueden acercarse si el problema es el recurso económico. Ahora, ¿cómo procurar la salud mental fuera de la intervención de un psicólogo? Hay varias cosas, pero hay cosas muy básicas que las personas debemos y podemos cuidar y que nos van a ayudar a generar estabilidad emocional. Tenemos que cuidar nuestra alimentación. La alimentación es bien importante en la salud mental. Ahora tenemos estudios que nos hablan de cómo impacta una mala alimentación en nuestro estado de ánimo. Tenemos que hacer ejercicio. Es bien importante que las personas hagamos ejercicio. El ejercicio tiene un efecto en nuestras emociones similar a los medicamentos antidepresivos, ¿no? Nos ayudan a generar endorfinas, serotonina, entre otras cosas que nos permiten tener esa sensación de bienestar. Te ayuda a desestresarte, ayuda al manejo de la ansiedad. Entonces es importante que las personas hagamos ejercicio. También es importante que las personas sostengamos relaciones interpersonales sanas, que busquemos tener buena relación con nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestras amistades, para así también vamos generando una red de apoyo que nos permita tener a alguien con quien charlar, con quien acudir. Es importante no aislarse porque justamente la interacción con otras personas nos permite regularnos emocionalmente. Cuando nos aislamos, entonces no tenemos la posibilidad de tener estos parámetros que nos permitan ver como el deterioro en nuestro equilibrio emocional, entre otras cosas, ¿no? Entonces, cuidar nuestras relaciones interpersonales es importante, mantener hobbies y actividades
fuera de nuestras labores, nuestro trabajo cotidiano, es importante tener hobbies, tener momentos de descanso, etcétera. Y también es muy importante el tener un buen sueño. Cuidar nuestro sueño también es bien importante. Y psicólogo Israel Arredondo, le doy las gracias por lo que nos compartió. Es muy interesante todo lo que nos contó acerca de la terapia breve, lo que implica un proceso, cómo es que se va haciendo, cómo es que, bueno, al menos como usted la maneja en una sesión, si tú estás al borde de algo y quieres tratarlo, quieres tratar de mejorarlo un poco, pues ya saben que Y aquí está. aparte, con la tecnología, esa sesión puede ser desde cualquier parte del mundo. Con la terapia en línea, yo atiendo a gente en Alemania, Estados Unidos, España, Canadá, en Sudamérica. Digo, ya la distancia ya no es un inconveniente. No, está perfectísimo. Y para la gente que le quedó duda o quiere consulta, nos puede compartir algún teléfono, un correo electrónico, no sé si la dirección Pueden de su buscarme consultorio. en 2 páginas de internet, que es psicólogoisraelarredondo.com o Integra Salud y Desarrollo.com. Integra Salud y Desarrollo.com o psicólogoisraelarredondo.com. Ahí está toda mi información, todos mis datos de contacto. Me pueden contactar vía telefónica, WhatsApp. Ahí encuentran mis datos y mis redes. Y hace un momento mencionó lo del colegio de psicólogos. ¿Nos puede compartir, no sé, la dirección para la gente que a lo mejor... Pueden buscar el Colegio de Psicólogos en Facebook como COPLE, C-O-P-L-E, COPLE. COPLE es Colegio de Psicólogos de León, y ahí pueden también encontrar los contactos. Muchas gracias. Y para algún especialista en psicología, ¿quiere este espacio? ¿Le gustaría compartir algún tema que es importante que la gente esté comunicada, esté enterada? El espacio está libre. Dejo el contacto en la parte de abajo en los comentarios para que si alguien quiere compartir algo, pues aquí estamos. Muchas gracias por estar viendo este video y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos, saludos.